Hola, empezamos un nuevo podcast de la Federación Española de Asociaciones en Defensa de los Derechos Humanos. En esta ocasión traemos un tema muy importante que ha pasado totalmente por encima en los medios de comunicación, puesto que ninguno he visto la noticia de la importante sentencia que ha salido del Tribunal Constitucional, en concreto la sentencia 40/2025, invalidando todas las medidas anti-COVID presentadas por el gobierno español. Un montón de conceptos sobre el confinamiento, la vacunación, restricciones, todas han sido anuladas por sentencia del Tribunal Constitucional. Esto me induce a pensar que estamos ante un Estado totalmente autocrático o un Estado fallido, visto los hechos ocurridos recientemente, incluso ayer con el apagón que todavía continúa en muchas partes de España. Más parece una república bananera que un Estado democrático de la Unión Europea. Para ello, tenemos a una persona muy importante hoy de invitados en el podcast, Javier Marzal, analista y escritor, que nos va a explicar un poquito este tema y otros varios más. Pero todo esto será después de la cabecera. Y por supuesto, no olvidéis, si deseáis seguir viendo nuestros vídeos y conociendo las cuestiones que publicamos, no olvidéis suscribiros, darle a la campanita para que podáis seguir recibiendo nuestros podcasts y nuestras noticias. Vamos a dar entrada a Javier Marzal, repito, analista y escritor, que tiene un bastante conocimiento sobre estos temas. A los muy buenos días, Javier. ¿Qué tal estás? Buenos días. Pues muy bien y muchas gracias por invitarme a tu podcast. Bueno, en concreto no es el mío, es el de la Federación. Queremos mantener ese canal informativo que omiten los medios de comunicación, canales alternativos que digan las cosas que ocurren y desde otro punto de vista, porque creemos que es muy importante que se sepan todos los puntos de vista y no solamente los oficialistas. Muy bien. Bien, en concreto vamos a hablar sobre la nota informativa 40/2025 del Tribunal Constitucional, que anula por unanimidad todos los preceptos del decreto de ley 11/2021. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, lo primero es que no les quedaba otro remedio que anularlo, porque había varios precedentes. Por un lado, el precedente del Tribunal Constitucional, que ya declaró el estado de alarma inconstitucional y, por tanto, todas las medidas lo eran, aunque requerían, lógicamente, una resolución expresa de esas medidas. Eso por un lado. Y por otro lado, hay otro precedente en diciembre del año pasado, que es el informe del Congreso de los Estados Unidos, en el cual dice que todas las medidas fueron decisiones políticas no avaladas por la ciencia ni por la medicina. Y, por tanto, el Tribunal Constitucional, digamos, que no le quedaba otro remedio que hacerlo. Además, es curioso que haya esperado una vez más a resolver los recursos de constitucionalidad a que el Congreso de los Estados Unidos publicara su demoledor informe en el que deja claro que todos los políticos tomaron unas decisiones en cierto modo totalitarias, autocráticas y en cierto modo también para hacer negocios, que es lo que se han hecho y en España afortunadamente ya se están destapando. Fíjate, esto nos lleva a plantearnos, ¿realmente esto es un Estado fallido, como decías tú, que lo es, pero hasta qué punto?
Es decir, si el Tribunal Constitucional declara que todas estas medidas han sido inconstitucionales, hombre, algo del Estado funciona. Eso por un lado. Pero tú fíjate que estas sentencias en realidad son sentencias todas prevaricadoras. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que los magistrados del Tribunal Constitucional, igual que tú, igual que yo, igual que cualquier juez, igual que cualquier policía, estamos todos obligados a denunciar de los delitos que conocemos. Y todas estas actuaciones, sin lugar a dudas, fueron delictivas. ¿Por qué en esta resolución, después de decir que fue inconstitucional, no denuncia al gobierno, al Consejo de Ministros que tomó estas decisiones de estas medidas? Eso es uno de los gravísimos problemas que yo voy a pedir en breve a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, que también es presidenta del Tribunal Supremo, que los jueces hagan esto. Es decir, que cuando vean delitos en los procedimientos que tramitan, denuncien penalmente en la Fiscalía, que es lo que tienen que hacer, a los funcionarios públicos, a las autoridades públicas, a los políticos que delinquen. Pues hombre, la verdad es que, como dices, el Tribunal Constitucional funciona, pero yo creo que en otras ocasiones no ha funcionado. Y como tú dices, en este caso, si no ha denunciado y no ha dicho nada relacionadamente con estos elementos que ha realizado el gobierno, hombre, yo creo que puede ser porque ya sea a toro pasado y entonces el anular ahora toda la normativa como aparece aquí en el documento. Se me ha ido el documento. Se me ha ido el documento. Como aparece en el documento, pues me parece a mí que ya habrán dicho, pues a toro pasado no vamos a hacer nada. Pero es que el Tribunal Constitucional, lo mismo que el Tribunal Supremo, hasta ahora nos están demostrando, me acuerdo más, una famosa frase del presidente del Tribunal Supremo, no sé si fue Pumpido que dijo, en este país las leyes son para los robagallinas. Y se está demostrando con los casi 1000 imputados que había antes, con la época de Rajoy, de diputados y demás, los imputados que hay ahora de otros partidos, y que aquí no se mueve nada. Y en cambio a un señor, por tener una docena de gallinas, le mete unas multas astronómicas. Sin declarar, le mete una multa astronómica. No sé. Si hablamos de la Dana, dio la sensación de un Estado fallido. De hecho, ya ven cómo está ahora. Si hablamos del apagón de ayer, un apagón totalmente extraño y misterioso, y que luego nos vengan saliendo diciendo que es del viento o de un cambio brusco de temperaturas en el interior, como si en este país no hubiéramos tenido temperaturas altas, bajas, medianas y vientos de 200 kilómetros por hora. Pues hombre, a mí me parece una tomadura de pelo en general todo esto. Digo yo, no lo sé. Hombre, vamos a ver, el año pasado hubo varios escándalos en el Tribunal Constitucional, escándalos en el que, por un lado, no se apartaron los magistrados de izquierdas para resolver temas de izquierdas. El más sonado fue la absolución de Griñán y toda esta banda de los ERES, por un lado, y luego, por otro lado, hay un enfrentamiento entre el Supremo y el Constitucional, en el cual el Supremo ya ha advertido al Constitucional que pueden procesarles penalmente, porque el Constitucional ha anulado varias sentencias, entre ellas esta de Griñán y de toda la banda de los ERES, invadiendo competencias del Tribunal Supremo, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por primera vez en la historia. Es decir, estamos en una situación tan anómala que sin lugar a dudas prevarican todos, es decir, todos son unos corruptos. Tenemos un poder judicial y tenemos un poder constitucional, si lo consideramos como tal, como cuarto poder público, que sin lugar a dudas nos tienen acostumbrados a que hacen lo que les da la gana. Que no respetan la ley en absoluto. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en España. Tenemos jurisprudencia, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional, hacia un lado y hacia el otro. Y entonces lo utilizan cuando les interesa, lo utilizan hacia un lado, o cuando les interesa lo utilizan hacia el otro lado, o cuando les interesa crean la doctrina Botín o la doctrina Infanta. Para exonerar de responsabilidades a gente poderosa, sean funcionarios o sean dentro del mundo empresarial, ¿no?
Bueno, pues entonces yo creo que me podrás dar la razón a mí que esto parece un Estado fallido. Si el Tribunal Constitucional actúa a veces contra el Tribunal Supremo, no sabemos si legal o ilegalmente, desconozco, no soy tan versado en leyes como para ello. Si luego el Tribunal Supremo quiere anular al Tribunal Constitucional e incluso decirles que lo va a arrestar, pues hombre, me parece a mí que algo está fallando en este país, algo muy gordo para que los tribunales de justicia, que en teoría son la salvaguarda de este país, yo me acuerdo hace poco, recientemente, en la presentación en sociedad de la Federación Española, participó un ex juez del Tribunal Constitucional y ex fiscal general del Estado y dijo que la justicia, las Fuerzas Armadas y las asociaciones o federaciones como la nuestra, es decir, la sociedad civil, somos los garantes de la calidad democrática de un país. Si en este caso nos quedamos solos, porque en este caso si falla las Fuerzas Armadas están al servicio del gobierno. Si la justicia en estos momentos están para aquí, para allá o para arriba, para abajo, no se les ve ni se les entiende, creo que solamente nos queda la sociedad civil para garantizar un poco la democracia de este país, suponiendo que visto lo visto, las elecciones que hay indicios de que pueden estar amañadas, en parte por lo menos, el caso Indra y todo esto, pues no lo sé. Yo la verdad es que como ciudadano de base que soy, me encuentro bastante perplejo. Bueno, tú en realidad, afortunadamente, igual que yo, no somos exactamente ciudadanos de base. En el momento en que presidimos organizaciones civiles o organizaciones no lucrativas, organizaciones del sector social o como queramos llamarlo, no somos, creo yo, ciudadanos de base. Por cierto, respecto a lo que has dicho del fraude electoral, hoy vamos a hacer públicos en Español por el Futuro un compendio de 85 páginas con numerosas actuaciones que llevamos haciendo desde el año 2023 con las dos asociaciones especializadas en transparencia electoral, que va a ser muy interesante porque yo creo que por primera vez en la historia de España va a haber un documento que va a informar realmente de lo que está pasando en España, del fraude electoral que se está cometiendo desde el año 2000. Y que es hay fraude electoral procedimental, es decir, de procedimiento, lo que tú decías, que no hay garantía del procedimiento ni del resultado, y hay fraude en los resultados. Así lo denunciamos en las generales de 2023 y en las municipales y autonómicas del 2023, y la Junta Electoral Central nos dio la razón en parte. Nosotros aquí hemos tenido un caso curioso, bueno, curioso no, una experiencia propia en este caso. Hay algunas personas que pertenecientes a alguna de las asociaciones afiliadas a la federación que participaron en un partido político, Autocracia. Entonces, estas personas, una vez terminada la campaña o las elecciones, se presentaron en los juzgados para la revisión de las actas electorales y comprobar que las actas electorales coincidían. Bueno, pues en algunos juzgados de algunas provincias se les impidió la entrada, a pesar de ser un partido que había participado en las elecciones y además que es un acto público, ¿no? Se les prohibió la entrada. En otros sitios se les puso un montón de objeciones. En otros simplemente se leyeron 2 o 3 actas así aleatoriamente por encima y zanjaron el asunto, cuando según la ley esas actas tienen que ser cotejadas, tienen que ser comprobadas, porque ¿qué ocurre? Si las actas se firman en la mesa electoral, yo he participado en elecciones, se firman por presidente, secretario y los interventores, esas actas se envían al ayuntamiento. En teoría, el ayuntamiento ya tendría que mandar esos datos a través de una aplicación o informática o una tabla, lo que sea, al gobierno central. Resulta que no, que me entero que esas actas van a un almacén y hay unos señores particulares que nadie quiénes son, pertenecientes a una empresa privada con la que el gobierno, por lo visto, tiene un cierto control, por lo que se comenta en las noticias por ahí, y estos señores simplemente meten o informatizan los datos de las actas. Pues hombre, si ahí no hay posibilidades de fraude, pues no sé, yo ahí veo muchas lagunas. Y si luego precisamente los tribunales o juntas electorales provinciales, que son los que tienen que revisar que esa información es correcta, pasan olímpicamente a informarla, impiden que otras personas la miren o lo revisen, pues eso a mí me induce a muchas sospechas. Y no sé, igual soy muy mal pensado.
Pero yo estoy presidiendo una cooperativa y procuro hacerlo todo limpio y transparente para que obviamente nadie tenga esas sospechas, ¿no? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Bueno, la verdad es que lo que pasó en 2023 fue algo, muchas cosas inéditas. Y ya te digo que en este documento que hacemos público hoy, que es muy extenso, son 85 páginas, muchas actuaciones de todo tipo, en juzgados, en las juntas electorales, lo que tú has comentado está todo documentado, bien documentado en esta documentación. Y yo sugiero a todo el mundo que lo conozca porque, porque, entre otras cosas, se están diciendo cosas que no son. Se están diciendo cosas sobre la Junta Electoral, se está diciendo incluso cosas sobre Indra que no son exactamente así, son de otra manera. Entonces, yo estudié, investigué a fondo toda la documentación oficial, investigué las resoluciones o acuerdos de las juntas electorales, me han llegado un sinfín de recursos que documentan gran parte de lo que tú estás diciendo ahora mismo. Y bueno, este documento es un documento riguroso, y que entiendo que puede dar luz a lo que hay y a la gente, a los detractores que dicen que no hay fraude electoral porque han estado en una mesa electoral, pues informarles un poco de lo que hay, ¿no? Bueno, pues nos Sí gustaría, adelanto. desde luego, sí, nos gustaría desde luego que cuando lo tengas, nos lo pases para que lo publiquemos en nuestro canal y lo metamos en nuestra página web. Nosotros en la página web de Osasuna Libertad tenemos un apartado documental que procuramos meter todos los documentos inéditos o de este tipo, que sean documentos oficiales, para que no nos acusen de bulos, ni de falsear información, ni cosas de esas, aunque por lo que... con perdón, pero es que a mí lo siento así. Yo creo que todas las informaciones en estos momentos vienen de canales oficiales y de las televisiones, pero bueno, para que no nos digan, nosotros tenemos una base documental en nuestras páginas web, entonces ese documento nos gustaría tenerlo ahí, si no os importa. Sí, sí, yo encantado. Hoy lo tendremos y hoy te lo envío. De acuerdo. Muchas gracias. Y por cierto, ya que estamos tan reciente, ¿qué opinas del apagón de ayer? De ayer. Y que hoy continúa en algunos Sí. sitios. Pues que probablemente se haya sido una intervención política, probablemente orquestada por la Comisión Europea, y probablemente nunca sabremos la realidad del asunto. Darán una versión oficial que será falsa, como es habitual en estos sucesos extraordinarios, y ahí quedará el tema. Bueno, yo te voy a explicar una cosa. Yo llevo tiempo diciendo, que probablemente habría un apagón digital, porque hay un programa, el programa Darwinter, no sé si voy a hablar de él, que lo elaboró No. el ejército de los Estados Unidos, creo que en el 2001 lo terminaron, y en ese programa Darwinter, que luego han hecho varios videojuegos relacionados con ese programa, se basa en un posible ataque bacteriológico o de virus en distintas ciudades de Estados Unidos, y que ese ataque bacteriológico hacían un simulacro, la extensión que tendría y cómo funcionaría, y entonces buscaron unas salvaguardas para impedir eso en caso de que ocurriera, ¿no? El caso es que en toda la campaña esta del famoso virus que nos han planteado a nivel mundial, se han utilizado todas las técnicas del programa Darwinter, todas, ¿no? Y entonces faltaba una, que era la que yo comentaba en alguna ocasión con conocidos, incluso en algún vídeo, que faltaba una que era el apagón digital. De hecho, mucha gente hablaba por él del apagón, pero todo el mundo se refería al apagón eléctrico. Yo no, yo pensaba más bien en un apagón digital de una semanita o así, para tener a la gente pues acogotada y aplicar la doctrina del shock cara a las nuevas medidas que quieren implementar. Por cierto, no sé, igual tú tienes más información sobre esto. Yo presenté alegaciones a la posible ley de seguridad nacional, la modificación de la ley de seguridad nacional que iban a sacar, donde se podría meter mano a las cuentas de los contribuyentes sin pasar por el juzgado. Esa ley, esa modificación, no se amplió, pero yo creo que en cierta forma está todo relacionado, porque las noticias que me llegaron a mí ayer de que había sido por un brusco cambio climático en el centro de España, unos, y otros por unos fuertes vientos de no sé qué, y yo pienso, ahora mismo estoy siguiendo la guerra de Ucrania bastante de cerca, y resulta que en Ucrania
tanto en Rusia como en Ucrania, se han bombardeado centros eléctricos y centros de todo tipo de energías y no ha habido apagones generales. Había apagones parciales en zonas. ¿Cómo es posible que se pueda realizar un apagón general a todo lo largo y ancho de la península ibérica, incluso en Francia, cuando, vamos a ver, yo lo poco que entiendo, si hay 200.000 generadores de energía, eólicos, placas solares, hidráulicos y demás, que están metiendo energía al sistema, pueden producirse apagones sectoriales, apagones parciales. Pero imagínate que aquí tenemos en el País Vasco una presa produciendo energía eléctrica, por lo menos la zona de influencia de la presa esa tendría que tener energía, digo yo. Sí, sí, exactamente. Hay una configuración en red y por tanto si falla un nodo o fallan los nodos que sean, no falla la red completa, ¿no? Bueno, Es decir, que técnicamente es imposible. Bueno, mira, yo he sido, mis últimos años de vida laboral, he sido monitor de formación profesional de mantenimiento de edificios. Y en mi vida laboral he trabajado de electricista, ¿no? Entonces, yo cuando he venido a una casa, lo primero que hago es mirar los magnetotérmicos. Si hay un magnetotérmico abajo, digo, hombre, de aquí viene. Si es el general, pues hombre, bajo todos los magnetotérmicos, luego voy metiendo uno a uno y enseguida me dice qué magnetotérmico es el que falla. Si es el diferencial y me produce un apagón general, lógicamente el que está mal es el diferencial. Se cambia el diferencial y punto. O directamente se anula mientras se cambia el diferencial. Entonces, no entiendo yo cómo es posible que toda una red eléctrica de 3 países pueda caer de golpe. Sí puedo entender, por ejemplo, luego el reinicio, que el reinicio tenga que ser parcial, puesto que no puedes meter de golpe 150.000 o 200, 500 megavatios de golpe a la red, que el reinicio pase parcial. Pero luego había otro caso curioso, que también a mí me desconcertó mucho. Yo cuando llegaba para casa, ya me habían informado que en Baracaldo, un pueblo vecino, ya había luz. En Basauri no, en Bilbao tampoco. Resulta que luego ya hay luz en zonas de Basauri, pero ibas andando por la calle, 3 números de la izquierda tenían luz, otros 3 no, 2 de la derecha tenían luz, otros 2 no. Vamos a ver, si es un apagón general, no vas metiendo portal a portal la energía eléctrica, metes por zonas, medio pueblo, pum, levantas un diferencial, medio pueblo con luz, levantas otro diferencial, medio pueblo con luz. El metro todavía seguía sin luz a las 10 de la noche cuando ya todo el mundo tenía luz. Había que cargar no me acuerdo cómo se llama, el cable, la catenaria. ¿Cómo se carga la catenaria? Yo creo que eso va a un transformador, va a unos interruptores, metes el interruptor y la catenaria en 2 minutos tiene corriente. No sé. Así debería ser, desde luego. En este país me descontrola todo. Bueno, yo precisamente he empezado a hacer un libro sobre la corrupción, precisamente con un vasco, con Kepa Tamames, al cual le mando desde aquí un saludo. Y lo que trato es de hacer una historia breve, no va a ser un libro demasiado amplio, pero sí va a ser muy sintético con las ideas principales de cómo la corrupción ha entrado en nuestras vidas, en las instituciones y en nuestras vidas, repito, y cómo se ha ido extendiendo a los organismos internacionales, cómo y por qué. Todo muy documentado con información oficial. Yo en general trabajo mucho la información oficial porque creo que es donde está, a pesar de todos los engaños que nos hacen y cada día más, pero es donde está realmente las mejores explicaciones del mundo en el que vivimos y de lo que nos está pasando y de lo que nos va a pasar. Y bueno, yo espero que la gente vea las cosas de una forma distinta de como sin duda las ve. Y digo que sin duda las ve porque la mayor parte de la población apoya este sistema corrupto y decadente, entendiendo la decadencia como que cada día la mayoría vive peor. No sé, yo no sé si es que soy muy pesimista o me han dado tantos palos que ya no esto. Yo creo que estamos ante una corrupción tan sistémica que creo que nos va a ser muy difícil erradicar. ¿Por qué?
Vamos a ver, todo político que llega a un ayuntamiento como un humilde concejal, con una ideología de voluntad de servicio al pueblo, como ocurre con mucha gente que llega a la política desde asociaciones, gente voluntaria, altruista, que ha participado en asociaciones altruistas, pues como yo, he estado de voluntario conductor de ambulancias, he estado voluntario, he pertenecido a un sindicato, he estado metido, de hecho ahora mismo soy presidente de una cooperativa totalmente altruista, y llegas a la política y tienes muy buenas ideas y que esa es la cosa, y de repente te empiezas a ver que una corruptela por aquí, otra por allá, plantas cara, votas en contra, te enfrentas, dices, oye, esto no puede ser, esto hay que hacer las cosas bien hechas. Te echan del equipo de gobierno. Dices, vamos a ver, entonces si en el momento que una persona llega a un ayuntamiento y hace esto, significa que todos los que ascienden tienen que tragar con las triquiñuelas del sistema. Entonces, a mí me ha quedado la sensación de que a partir de alcaldes para arriba, todo el que está ahí o es corrupto o le echan del sistema. Le quitan de los partidos, le quitan de los cargos, no entra directamente a las elecciones. No sé, yo creo que el país en este momento, la judicatura, ya ves cómo estamos. Bueno, y si te digo la última sentencia que nos han dado a nosotros hace poco en la cooperativa, ya alucinas, ¿no? Pero es una corrupción sistémica, está el Estado desde alcaldes hacia arriba hasta el último estamento, todo en malas condiciones. Y hacia abajo, no olvidemos a los concejales, especialmente los concejales de urbanismo de las grandes capitales, de las grandes ciudades. Eso no podemos apartarlos, ¿no? Efectivamente, es un sistema sistémicamente, y valga la redundancia, corrupto. Tú fíjate, yo hace años mandé un escrito al Consejo General del Poder Judicial donde hablé de corrupción sistémica. Y los tíos me respondieron hablando de corrupción sistemática. Y yo diciendo, desde luego, serán ignorantes porque además esto pasó después de la crisis internacional de 2008, que se habló precisamente de una crisis sistémica, no sistemática. Pues debe ser que no ni siquiera ven la televisión y los grandes medios y no son capaces de diferenciar sistémica de sistemática, ¿no? Es parte de la extensísima documentación que tengo yo de las instituciones españolas, europeas, Naciones Unidas, en fin, de toda esta gente, ¿no? Si hablamos de Europa, solamente la Ursula von der Leyen y ya representante de Europa, presidenta de la Comisión Europea, presidenta no elegida por nosotros, de todos nosotros, que eso es otro dato curioso. Y ya bueno, eso se dice, no, vamos a ver, eso se dice, pero no es del todo cierto. Se está diciendo que las autoridades o los cargos de la Unión Europea no son elegidos por nosotros. Tampoco es elegido el presidente del gobierno, ni los ministros. Entonces, yo precisamente en este libro lo contaré y tenía previsto hacer un artículo y un vídeo explicando quién elige a los cargos de la Unión Europea o de Naciones Unidas, porque la gente no lo sabe y además cree cosas que no son ciertas. Sí, yo sí lo sé. Yo sé que los cargos de la Unión Europea lo eligen los presidentes de los países. Entonces, no es cierto. ¿eh? No es cierto. No es cierto. No. Entonces, perdón. No es cierto. Ni la presidenta de la Comisión Europea, ni los comisarios los eligen los gobiernos. No es cierto. ¿Quién los elige? Los proponen, pero tienen que pasar un proceso de revisión en el Parlamento Europeo para poder ser elegidos. No, yo por eso te decía que quiero informar, porque gente muy informada como tú, tenéis una idea equivocada de cómo se eligen ciertos cargos en la Unión Europea. Sí, pero ¿cómo funciona el Parlamento Europeo? Y yo te lo digo con documentos de la propia Unión Europea, o sea, que yo no me invento nada. Pero ¿cómo funciona un Parlamento Europeo donde los parlamentarios llegan, firman, les dan 350 euros, se van y ven las imágenes del Parlamento Europeo prácticamente vacías? ¿El día que elijan a la Ursula von der Leyen también estará vacío el Parlamento Europeo? Vamos a ver, eso también son bulos
que me consta que Alvise Pérez lo está extendiendo y ha grabado dentro del Parlamento, pero todo eso pues también son bulos. Esas cosas tampoco funcionan de esa forma, porque también me lo he estudiado yo en su momento. No, lo que cobran son desplazamientos y dietas, en el caso de que no vivan en Bruselas, porque si viven en Bruselas tienen ayudas para la vivienda, pero entonces no cobran la otra parte, y cobran lo único sin justificar, es decir, no tienen que dar los billetes de avión, los recibos de los restaurantes, etcétera, etcétera, cobran hasta una cantidad determinada y que generalmente siempre cobran la cantidad máxima. Pero, repito, no es exactamente como se dice. Hombre, pues no sé, yo en este aspecto, fíjate que a Alvise Pérez no lo tengo por mentiroso. Un poco fantasma, sí, lo reconozco, ¿no? Pero por mentiroso no. Él ha dicho lo que cobra de sueldo bruto como tal. Decía que luego había una dieta por asistencia a reuniones de 350 euros, que llegaba, firmabas, tenía la dieta asistencia a reuniones, y luego ya el dinero que les dan No, es completamente falso. Las dietas no tienen nada que ver con las reuniones. Nada, absolutamente nada que ver con las reuniones. Es por el mero hecho de ir a Bruselas, al Parlamento. Pero haya o no haya reuniones. No, es que son cosas distintas. No es así. Como yo soy concejal de un ayuntamiento y nosotros teníamos unas dietas por asistencia a reuniones. Es decir, asistías a una reunión y tenías una dieta de asistencia. Entonces yo he entendido que lo que decía Alvise era totalmente lógico, entendiendo que eso ocurre en otros estamentos. No es así. Intentaremos averiguar la verdad, a ver si alguien nos lo dice. Bueno, de todas maneras, creo que ya llevamos un ratito hablando y no nos van a ver. Sí que te emplazaría a otro podcast en cuanto tengáis los datos. Yo ahora voy a estar fuera, voy a estar unos días fuera y no podré hacer ningún podcast, pero en cuanto venga, emplazarte a un podcast ya íntegramente sobre el escrito ese, después de haberme lo leído y haberme empapado de él, pues hablar sobre el escrito ese y hablar sobre el tema tan importante y tan importante que es, puesto que estamos hablando del sistema democrático, y la democracia creo que es base para que un país verdaderamente funcione y sea lo que tiene que ser, malo o bueno, pero que sea a criterio de los votantes, y saber exactamente cómo funciona ese sistema democrático de elecciones. Muy bien, yo he encantado de estar contigo las veces que consideres oportuno. Sí, hay que informar. Mira, pues a mí me estás informando de cosas que yo tenía, y mira que yo procuro informarme bien, pero ya ves que estaba equivocado en algunas cosillas. Pues muchísimas gracias, Javier. Encantado de haber estado contigo. Esperemos que la información que hemos trasladado aquí a nuestros espectadores sea una información buena y les sirva. Y continuaremos en la brecha porque creo que es importante. Precisamente la Federación Española de Asociaciones en Defensa de los Derechos Humanos nació para eso, para poder informar a la gente, para que todas esas asociaciones pequeñas que hay por ahí, que se puedan sentir solitarias, nos podamos ir uniendo y tengamos una capacidad de hacer llegar más información a los 54, 55, no sé cuántos millones estamos en España, y que haya una información veraz y por lo menos podamos incluso reaccionar ante acciones contra los derechos humanos y los derechos civiles de este país. Muchísimas gracias. Gracias a ti y a tu disposición. Pues muchas gracias. Dejamos con la publicidad, que es importante la publicidad también, y hasta una próxima conexión. Un saludo a todos y agur.